Muy buenas tardes a todos y a todas. Les doy una cordial bienvenida a los convocados para la 16ª sección extraordinaria del año 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamentos en los artículos 12, 13, 14, 18, 19 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 15 horas con 2 minutos del día 22 de junio. A efecto de iniciar la sesión, procederemos a la lectura de la lista de asistencia y corroboración del quórum legal, por lo que solicito a la secretaria técnica prosiga en consecuencia. Con su buena presidenta, me permito dar lectura a la lista de asistencia a los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, la licenciada Paula Noemí Leiva de Seguir. Presente. En representación de la síndica procuradora, la licenciada Xochitl Antonio Lucas. Presente. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, la maestra Lidia Leonora Martínez Robles. Presente. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el licenciado Ricardo Rafael Rangel Ornelas. Presente. Y en representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, la licenciada Laura Esther Antiveros Manrique. Presente. Presidenta, me permite informarle que para efectos de quórum legal se encuentran presentes la totalidad de los convocados para la sesión. Gracias. Existiendo el quórum legal para llevar a cabo la sesión, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretaria técnica, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, doy lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 15ª sesión extraordinaria de fecha 5 de junio de 2026 para su revisión y posible aprobación. Punto número 5, presentación, discusión y su caso aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información con terminación 346 requerida por la Oficina Mayor, la de folio terminación 378 requerida por la Secretaría de Gobierno Municipal, la de terminación 384, 398 y 407 requerida por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, la de folio 396 requerida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal y la de folio de terminación 403 requerida por la Consejería Jurídica Municipal. Punto número 6, presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación de información confidencial parcial requerido por la Dirección de Administración Urbana para la atención a las solicitudes de acceso a la información con número de folio de terminación 382. Punto número 7, presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación de información confidencial parcial requerido por la Dirección de Protección Civil para la atención a las solicitudes de acceso a la información con número de folio de terminación 397. Punto número 8, presentación, discusión y su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección de Administración Urbana correspondiente al cumplimiento de obligaciones de transparencia segundo trimestre de 2026. Punto número 9, clausura de la sesión. Pregunto a las y a los asistentes si tienen alguna observación respecto al orden del día, sometiendo a su consideración. No. En virtud de que no existen observaciones, secretaria técnica, le solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Por instrucción de la presidenta de este comité, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes están a favor. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión. Por favor, dar lectura y exponga el siguiente punto. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 15ª sesión extraordinaria de fecha 5 de junio de 2026 para su revisión y posible aprobación. Al respecto, les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas. 1. La aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Se confirmaron los proyectos de clasificación de información de 2 dependencias para el cumplimiento de 2 solicitudes de acceso a la información. Y 3. Se confirmó la declaratoria de inexistencia de la información para la atención a una solicitud de información. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, les solicito someta a votación la propuesta presentada para su aprobación. Por instrucción de la presidenta de este comité y de conformidad con el artículo 16, fracción sexta del Reglamento de Transparencia, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta de la citada, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos por la propuesta de acta. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad la propuesta de acta correspondiente a la 15ª sesión extraordinaria del 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana. Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura en cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que
Haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión para otorgar respuesta a solicitudes de acceso a la información, una vez complementada la de lectura, y exponga el siguiente punto del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones. El artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C de la Constitución Local y los artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto lo anterior, me permite dar lectura y exponer el siguiente punto tratado. Punto número 5. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información con folio de terminación 346, requerida por oficialía mayor, terminación 378, requerida por la Secretaría de Gobierno Municipal, terminación 384, 398 y 407, requerida por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, la de folio de terminación 396, requerida por la Secretaría de Seguridad, y la de folio de terminación 403, requerida por la Consejería Municipal. Al respecto, les informo la recepción de la solicitud 346, en la que se requieren contratos, arreglos técnicos y convenios modificatorios celebrados entre diversas dependencias municipales y proveedores de juegos mecánicos instalados en eventos públicos entre el periodo 2019 a 2023 y 2024 a 2026, incluyendo montos, vigencias, especificaciones de seguridad, pólizas y fianzas. La solicitud 378, en la que se requiere el padrón vigente de licencia para la venta de bebidas alcohólicas, incluyendo el número de licencia, razón social, domicilio, que autorizado y estatus actual. La solicitud 384 se requieren los contratos, estudios, programas y reglas de operación relacionados con el programa de rehabilitación y mantenimiento de parques y áreas verdes. La solicitud 398 se requiere información sobre la aplicación del reglamento del Comité Consultivo del Servicio de Alumbrado Público, incluyendo criterios de medición de contaminación lumínica, diagnósticos, inspecciones y sanciones impuestas. La solicitud 407 se requieren contratos, anexos, procedimientos de contratación, actos de comité e informes de bases relacionados con la adquisición, arrendamiento y mantenimiento de luminarias celebrados con diversas empresas y proveedores. La solicitud 396 se requiere el historial de dictámenes, vistos buenos, opiniones técnicas y registros emitidos por la Dirección de Protección Civil y Bomberos durante el periodo 2023 a 2026, incluyendo datos de folio técnicos, responsables, fechas y establecimientos inspeccionados. Por último, en la solicitud 403 se requiere el desglose de gastos, facturas, comprobaciones integrales correspondientes a las partidas de servicios legales y asesorías ejercidas por la Consejería Pública Municipal durante el ejercicio 2025. Por lo anterior, con el fin de atender lo referido y con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia Estatal, las áreas solicitan una ampliación de plazo por 10 días hábiles adicionales, debido a la necesidad de realizar la integración de la información requerida y obtener los datos externos, aunado a la carga de trabajo actual que les impide atenderla de manera inmediata. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No. No habiendo comentarios o intervención por parte de los y las integrantes, les solicito que le dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procedo a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 01. En virtud de las discusiones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Punto único. Se aprueba la solicitud de prórroga por 10 días hábiles adicionales al plazo originalmente previsto por la Plataforma Nacional de Transparencia para atender las solicitudes de información antes referidas, estableciéndose que la respuesta deberá emitirse a más tardar 5 días hábiles antes del término señalado por la PNT, en términos del acuerdo 01 de la quinta sesión extraordinaria de este comité. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes están a favor. Gracias, presidenta. Existen 5 por la propuesta. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 6. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de información confidencial parcial requerido por la Dirección de Administración Urbana para la atención a la solicitud de acceso a la información con número de folio terminación 382. Al respecto, se informa que se recibe una solicitud mediante la cual se requiere información catastral, cartográfica, fiscal y de desarrollo urbano relacionada con 2 predios específicos, incluyendo planos, deslindes, historial de pagos prediales y antecedentes de licencias y autorizaciones. Derivado de la búsqueda realizada en los archivos de la Dirección de Administración Urbana, el área informó haber localizado el dictamen de uso de suelo favorable con número de expediente 7952/2026. Sin embargo, advirtió que contiene datos personales cuya divulgación permitiría identificar o hacer identificables a personas físicas. Entre los datos identificados se encuentra la clave catastral, lote, manzana y superficie de un inmueble y la firma autógrafa de una persona física.
Por tal motivo solicitó a este comité de analizar y en su caso confirmar la clasificación parcial de la información confidencial a efecto de elaborar las versiones públicas correspondientes y garantizar el acceso a la información solicitada sin vulnerar derechos de terceros. La clasificación propuesta se encuentra vigente en los artículos 115 y 116 de la Ley General de Transparencia, 99, 104 y 105 de la Ley de Transparencia Estatal, así como los lineamientos generales en materia de clasificaciones y clasificación de la información. Asimismo, el área manifestó que la divulgación de los datos antes referidos representa un riesgo real, demostrable e identificable para la privacidad, patrimonio y seguridad de los particulares involucrados, por lo que se elaboró las versiones públicas correspondientes, gestando exclusivamente la información confidencial y manteniendo accesible el resto del contenido del documento. Eso. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, se les cede el uso de la voz hasta por un término de 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de las y los integrantes, les solicito que le dé lectura a la propuesta del acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidencia del comité, procedo a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 02. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma la clasificación de la información como confidencial parcial respecto al dictamen de suelo favorable emitido por la Dirección de Administración Urbana a la solicitud de acceso a la información por número de terminación 382, al contener datos personales y patrimoniales cuya divulgación permitiría identificar o hacer identificable a personas físicas. Segundo, se aprueba la versión pública elaborada del documento señalado en el resolutivo 3. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. La información por la propuesta. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 02 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 8. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de información confidencial parcial requerido por la Dirección de Protección Civil para la atención a la solicitud de acceso a la información, terminación 397. Al respecto, se informa que se recibió una solicitud mediante la cual se requieren estudios, dictámenes técnicos, mapas de riesgo, informes geológicos e hidrológicos relacionados con la comunidad Sánchez Salgado, particularmente en zonas afectadas por deslizamientos de tierra. Derivado de la búsqueda realizada en los archivos de la dirección, el área informó haber localizado 8 actos circunstanciales especiales. Sin embargo, advirtió que contiene datos personales, cuya divulgación permitiría identificar o hacer identificar a personas físicas. Entre los datos identificados se encuentra el nombre, número de credencial emitido por el INE, domicilio particular y firma autógrafa de una persona física. Por tal motivo, solicitó a este comité analizar, en su caso confirmar, la clasificación parcial de la información confidencial a efecto de elaborar las versiones públicas correspondientes y garantizar el acceso a la información solicitada sin vulnerar el derecho de terceros. La clasificación propuesta se encuentra consistente en el artículo 115 y 116 de la Ley General de Transparencia, 99, 104 y 105 de la Ley de Transparencia Estatal, así como los lineamientos generales en materia de clasificación y clasificación de la información, por lo que se elaboró las versiones públicas correspondientes, testando exclusivamente la información confidencial y manteniendo accesible el resto del contenido del documento. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, se les cede la palabra hasta por un término de 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por los integrantes, les solicito le dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procedo a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 03. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma la clasificación de información como confidencial parcial respecto a los 8 actos circunstanciados especiales emitidas por la Dirección de Protección Civil para dar atención a la solicitud de acceso a información con número de folio de terminación 397, al contener datos personales cuya divulgación permitiría identificar o hacer identificable a personas físicas. Y segundo, se aprueba la versión pública elaborada de los documentos señalados en el resolutivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes están a favor. Gracias, presidenta. Existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 03 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 8. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección de Administración Urbana correspondiente al cumplimiento de obligaciones de transparencia segundo trimestre de 2016. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Transparencia Estatal, que establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información relativa a las licencias otorgadas por el municipio, el área solicitó que se analice y en su caso se apruebe la clasificación de la información presentada.
a fin de garantizar la publicación conforme a la normatividad aplicable. El área presenta en cumplimiento al segundo trimestre de 2026 como clasificación confidencial parcial 355 licencias de anuncio por contener de un inmueble, la clave catastral y de una persona física, la firma ortográfica. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 3, sección 9 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representa un riesgo al poder identificar a la persona física y de su patrimonio. Datos que se proporcionaron únicamente para cumplir con los requisitos de un trámite sin que exista el expreso consentimiento del titular de los datos para su publicación, divulgación o revelación a terceros. En este sentido, se elaboró la versión pública del formato para brindar cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Eso. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, se les cede el uso de la voz hasta por 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de las y los integrantes, les solicito de lectura la propuesta de acuerdo y posteriormente la someto a votación. Por instrucciones de la presidencia del comité, procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 04. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 355 licencias de anuncio por contener datos personales que permitirían identificar a una persona física, al determinar que la divulgación de estos datos podría vulnerar la privacidad y seguridad patrimonial de los particulares, al no contar con el consentimiento expreso de los titulares para su difusión. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Y tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al segundo trimestre de 2026. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de la que solicitando en primer lugar que levante la mano. ¿A favor? Gracias, presidenta. Y con esto se aprueba la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto corresponde al número 9, por la clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, agradezco a los integrantes de este comité. Se clausura esta 16ª sesión extraordinaria del 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 15 horas con 20 minutos. Por su asistencia y su participación, muchas gracias. Gracias.